Ok, chicos, entonces, bueno, hacer un poquito de referencia, de retroalimentación de la última tarea que ustedes han subido. Ya, recuerden que nosotros hicimos un cálculo utilizando estas pirámides, ¿no es cierto? Con referencia a los casos de obesidad y sobrepeso, cuando nosotros queríamos empezar a establecer eh, dietas, ¿no? Hipocalóricas, que habíamos quedado que estas dietas hipocalóricas se podían suministrar o se podrían recomendar cuando tenemos personas que están con cuadros de sobrepeso y obesidad. Obviamente, la calidad de la alimentación tiene que ser la misma, ¿no? O sea, yo tengo que seguir manteniendo una calidad alimenticia en cuanto a absorción de nutrientes, incluso a la recomendación de macronutrientes, ¿no es cierto?, proteínas, vitaminas y grasas, sino que la intención era un poquito ir cambiando o cambiando, sí, los alimentos que tenían aporte de calorías vacías, ¿no es cierto?, grasas o hidratos de carbono que nos aportan calorías vacías, ¿no es cierto?, cambiar por alternativas mucho más saludables que podían ser grasas insaturadas, ¿no es cierto?, que nos ayudaban incluso a bajar el colesterol malo, y también puedo utilizar hidratos de carbono complejos, ¿no es cierto?, compuestos, que también van a brindarme adicional mucha más energía, lapsos de energía mayores, ¿no es cierto?, y sobre todo calidad nutricional, ¿sí? Entonces, estas dietas hipocalóricas que hicimos una propuesta, ¿no?, siguiendo un poco las pirámides de la recomendación de la UNAM, decía que yo puedo ir jugando con raciones de alimentos, ¿no es cierto?, guiándonos un poco con las manos, guiándonos un poco con las medidas como gramos, tazas, ¿no es cierto?, medidas que son un poco más fáciles para manejar, ¿no es cierto?, pero no estábamos realizando con esto un cálculo completo o total, ¿no es cierto?, ya mucho más objetivo del valor total de calorías. Entonces, ¿en qué consistía la tarea? Yo les hice anotar, ¿no es cierto? Anotamos cuáles eran los alimentos que íbamos a incluir en esta dieta hipocalórica de 1800 calorías, y ustedes el trabajo que tenían que hacer era corroborar este valor calórico utilizando la herramienta del Fat Secret, ¿no? O se podían utilizar también etiquetas, o podían utilizar calculadoras nutricionales que se puedan encontrar en la web. Entonces, hubo un par de trabajos que revisé que estaban dentro de los parámetros. La idea es que a ustedes, el momento de calcular, les salga las 1800 calorías, ¿no? Podríamos ahí tener más o menos 100 calorías, que es lo que hemos venido manejando de rango digamos, si yo calculo 1800 y tengo hasta 1900 o tengo hasta 1700, entonces estoy como dentro del rango de recomendación, no estoy cumpliendo, digamos, con el requerimiento. ¿Qué pasó? Que habían algunos cálculos que estaban estimados, ¿sí? Recuerden ustedes las cantidades que se les dio. Por ahí había, por ejemplo, casos en los que decíamos 2 cucharaditas y ustedes calculaban como cucharadas, 2 cucharadas. Entonces, obviamente va a disparar. Me pasó, por ejemplo, con el aceite de oliva, que en una de las comidas había aceite de oliva y habíamos puesto una cucharita. La cucharita tiene 5 gramos, ¿sí? Y habían cálculos hasta de 30 gramos. Entonces, obviamente eso nos va a disparar el valor calórico, ¿sí? Yo necesitaba que ustedes estén dentro de la recomendación de las 1800 calorías. Entonces, yo estuve analizando algunos productos ahí, ¿ok? Y voy a abrirles uno que sí me bajé, que creo que fue el primer trabajo que les voy a mostrar, en donde estaban algunos de los errores. ¿Ya? Por ejemplo, era el ejercicio de, a ver si recuerdo, no era Angamarca, creo que era, aquí está, Pelecela, Chillogalli y Tenemasa. Ya Tenesaca, perdón. Esos son los primeros que subieron y es el cuadro que yo
estuve dándole vueltas un poquito, ¿ya? Si bien, según la recomendación de la pirámide, ¿no es cierto?, del UNAM, teníamos esta cantidad de productos, los que íbamos, ¿no es cierto?, a realizar el cálculo. Esta es una recomendación de 1800 calorías de una forma bastante sencilla, ¿no es cierto?, siguiendo el número de raciones o incluso siguiendo las cantidades de ración. Media taza, una taza, ¿no es cierto?, una rodaja, una unidad, cucharitas, aquí hemos colocado, incluso una cucharadita tiene 5 gramos, si yo considero las cucharadas, entonces ahí voy a considerar entre 25 y 30 gramos, pero es importante que ustedes vayan considerando las cantidades adecuadas según la recomendación. Ustedes me dirán, Vero, pero hemos venido todo el tiempo desde el punto de vista de los costos o incluso desde el punto de vista de la elaboración de las fichas técnicas en cocina, que no manejamos, ¿no es cierto?, estos valores, no manejamos tasas, no estamos manejando estas unidades de medida, ¿sí? Claro que yo entiendo esa parte y por eso es importante que sepamos las conversiones, porque yo lo que les pedí ya para el cálculo de esta comida es que ustedes puedan realmente considerar, ¿no es cierto?, los valores en gramos o si tenemos los valores en taza, pero tener conciencia, ¿no es cierto?, de qué cantidad en gramos estamos manejando. Porque en nutrición sí se utiliza muchísimo esto, sobre todo cuando nosotros recomendamos o hacemos uso de alimentos diariamente, ¿sí? Yo no puedo estar todos los días, por ejemplo, pesando todo lo que como. Entonces, si es que yo me empiezo a guiar por las tazas, por las unidades, de pronto puedo tener una referencia mucho más rápida de lo que realmente estoy consumiendo, ¿sí? Y si quiero ser obviamente más preciso, si yo, por ejemplo, este cálculo, quiero sacar un costo, si este cálculo tengo que sacar un estándar, porque, ¿no es cierto?, tengo una ficha dentro de mi establecimiento, obviamente tendré que todo esto pasar a gramos, ¿no es cierto?, a unidades o a mililitros, ¿sí? De esa manera para mí va a ser mucho más fácil, por ejemplo, realizar un costeo, realizar una ficha estándar, ¿no es cierto?, pero el momento que estamos realizando nosotros el cálculo, de pronto es mucho más factible, ¿no es cierto?, que nos manejemos de esta manera antes de realizar el cálculo, ¿no es cierto?, calórico, siguiendo las referencias de los gramos, miligramos o unidades, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, aquí yo hice un cambio. No sé si me recuerdan, chicos, ustedes qué cantidad de calorías tenían al principio. Edgar, Dianita o Dominique. No me acuerdo, profe, cuál era la Ya, cantidad. tenían más de 2.500 calorías, si no estoy mal. ¿Qué fue lo que fui yo realizando? Calculando nuevamente. A ver, Mariana. Un ratito que déjale ingresar a la... No está, pero la Mariana. Ahí está. Ya. Entonces, fui cambiando yo algunos valores, ¿ok? Y eso me permitía a mí ir bajando el valor calórico aquí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahorita estoy en 1990. Quizás nosotros podamos buscar alternativas como, por ejemplo, una salsa de queso que tenga menos valor calórico, que, por ejemplo, no sé, sea una salsa de queso light, que podría ser una alternativa, ¿no? Ya que estamos haciendo dietas hipocalóricas. ¿Qué más? Aquí, por ejemplo, ¿sí? Una cucharita, una cucharadita, tenían otro valor, yo le bajé. El aderezo también podemos buscar una alternativa que sea más light, ¿no? Que tenga menos cantidad de calorías, ¿ya? En la quinoa cocida también tuve algunos errores con algunos cálculos, que recuerden que era una taza y media, ¿sí? Entonces, ustedes tienen el valor de taza, pueden ir colocando. Igual había, por ejemplo, algunos errores con el pan integral. Estoy hablándoles un poco de manera general, ¿no? De todos los trabajos que vi. Entonces, de esa manera yo voy poco a poco bajando el valor calórico, ¿no es cierto?, que tengo acá. La idea era cumplir las 1800. Hubo grupos que sí estaban dentro de estas 1800, ¿sí? Y es por eso que justamente, tranquila Mariana, no hay problema, es que justamente no teníamos que realizar este recálculo considerando la pirámide, ¿no es cierto? Y considerando ya el poder transformar estas cantidades de tazas, ¿no es cierto?, de medias tazas a gramos o mililitros, ¿sí? O, bueno, puede seguir manteniendo el uso de las unidades, sobre todo en las frutas, por ejemplo, que es más fácil si las vamos a consumir enteras. Entonces, revisar, por favor, nuevamente
¿ya? Si es que yo, por ejemplo, les pido o nuevamente empezamos a trabajar con las pirámides, ¿no es cierto? Tenemos recomendación ahí utilizando raciones, entonces yo cuando vaya a hacer el cálculo tengo que comparar a ver si es que estoy o no dentro de esa recomendación de calorías que me está dando la pirámide, ¿sí? Si no, aquí la alternativa sería, ¿qué cosa? Buscar, ¿no es cierto?, alimentos que tengan menor valor calórico para poder realizar el cálculo. Es que tranquilamente yo lo puedo hacer, ¿sí? Yo puedo ir cambiando, por ejemplo, si es que recomiendo esta dieta para un día, entonces yo aquí puedo poner salsa de queso baja en grasa, entonces tengo aquí el valor de la salsa de queso bajo en grasa, ¿sí? Porque lo que estábamos haciendo un poco con la pirámide, ir jugando con las raciones, ¿no? Lo que me recomendaba, iba yo calculando, haciendo referencia con el número de raciones, con las cantidades, ¿no es cierto?, que estaban en la hojita que les pasé. Voy a volver a entrar ahí para poderles mostrar. Porque es una manera rápida, digamos, utilizando las pirámides, una manera rápida de poder realizar un cálculo de calorías. Pero ya si quiero ser mucho más objetivo, entonces tengo que, obviamente, realizarla, ¿no es cierto?, calculando desde cero. ¿Alguien me iba a decir algo? Sí, profe. Yo le iba a decir que yo no entendí esa parte de que teníamos que calcular y, o sea, bajarle las calorías y que queden 1800. De esa parte no le entendí. Ya. Bueno, justamente por eso estoy retroalimentando ahora, ¿no? O sea, porque, a ver, déjenme, les abro el documento de las pirámides. Está un poco hoy día medio lento, no sé. El internet. Bueno, aquí está. Y ya habíamos entonces nosotros analizado, ¿no es Todavía cierto? no podemos ver, profe. A ver, Ahora sí. ahí está. Ya. Está un poquito, no sé, medio, ahí está. Medio lento, no sé, el internet. Ok. Ya, aquí habíamos visto, por ejemplo, la dieta habíamos hecho referencia a la de 1800 calorías, ¿no? Que era el caso que teníamos aquí. Sí, entonces nosotros siguiendo un poco la recomendación de las raciones, ¿no es cierto? Y siguiendo la cantidad o el tipo de productos que yo tenía que agregar en cada una de mis comidas, hicimos tomamos esta referencia e hicimos una dieta, ¿verdad? Ahora, esa dieta se supone que si yo hago referencia a las unidades, a los gramos, a las tazas, un poco a esos indicadores, entonces yo sé que al final voy a tener alrededor de 1800 calorías, ¿sí? Entonces la tarea de ahora era ¿qué cosa? Corroborar si es que en verdad habían 1800 calorías en estas comidas, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que vi yo? Que el error fue que teníamos cálculos demasiado sobreestimados, teníamos incluso alrededor de 1600 calorías, perdón, 2600 calorías en algunos casos. ¿Y era por qué? Porque de pronto estábamos sobreestimando algunos valores o se estaban tomando referencia de productos demasiado calóricos, como por ejemplo los aderezos o la cantidad de aceite de oliva o la cantidad de salsa de queso también, que teníamos la referencia de los productos que mayor cantidad de calorías tenían, ¿sí? Entonces, como recomendación yo les doy a que cuando tengamos que hacer o trabajar con dietas hipocalóricas, si bien yo voy a incluir productos con alto contenido de grasa o productos que tengan gran cantidad de hidratos de carbono, pero recuerden que estos tienen que ser, en el caso de las grasas insaturadas, y en el caso de los hidratos de carbono tendrían que ser hidratos de carbono compuestos, ¿no es cierto?, para poder facilitar la baja de peso, ¿sí? Entonces, solamente como recomendación, ahora haciendo un poquito, ¿no es cierto?, retroalimentación de lo que vi. Hubo trabajos que estaban completos, que, bueno, no les puse nada en la retroalimentación, otros que indicaban, ¿no?, que había habían valores que estaban sobreestimados,
que se colocaron en la tablita de cálculo, ¿sí? Entonces, simplemente revisar eso, por favor, porque de aquí la próxima semana, que este día viernes no vamos a tener clases por lo que tienen la prueba, que ya vamos a hablar de eso también. Y la próxima semana les voy a habilitar en el CIB lectura, ¿sí? Para que ustedes estén un tanto ya más preparados, la próxima semana podamos abarcar la parte de hipertensión y diabetes, porque con ellos vamos a trabajar asimismo cálculo de manera diferente, ¿ya? Estas pirámides estamos aplicando para personas con sobrepeso y obesidad, considerando que lo que estoy buscando son dietas hipocalóricas. Recuerden, dietas que tengan bajo aporte calórico, ¿no es cierto? Que igual incluya todos los grupos de alimentos, pero donde yo elija, ¿no es cierto? Alimentos sobre todo que tengan aporte nutricional y que no sean calorías vacías, ¿sí? Es lo que se maneja en este tipo de dietas. Obviamente, siempre que nosotros hagamos el análisis, por ejemplo, de una persona con sobrepeso y obesidad, nosotros no vamos a dar el diagnóstico, ni nosotros vamos a recomendar directamente la dieta si no hay antes un aporte, ¿no? Del médico de cabecera, del médico que esté atendiendo el caso. Yo para poder dar un diagnóstico no puedo hacerlo si no tengo, ¿no es cierto?, una valoración de exámenes o no puedo tener datos adicionales de la persona. Lo que nosotros estamos haciendo aquí es en base un poco a la recomendación de consumo de las calorías, pues buscar alimentos que cumplan este requerimiento, ¿sí? Y estas pirámides, estos planes alimentarios en base a estas pirámides nos ayudan muchísimo justamente a buscar alimentos que puedan cumplir con ese requerimiento. Entonces, si yo lo hago de forma rápida, ¿no es cierto?, utilizo las unidades de medida que me habían recomendado, incluso acá teníamos, ¿no?, los cuadritos que más o menos tenían referencias de medidas, incluso aquí habíamos dicho, ¿no es cierto?, que si es que ustedes quieren hacer la conversión, teníamos un valor de una taza, el valor de una cucharadita, ¿no?, que son 5 gramos, y el valor de una cucharada, que son 15 gramos. Entonces, esto también es importante el momento de yo realizar el cálculo, ¿sí? ¿Para qué? Para que si es que yo transformo cucharaditas o transformo cucharadas, sepa cuál es la cantidad en gramos que esta me va a dar, ¿sí? Entonces, yo no quiero descartar el uso, por ejemplo, de las tazas, de las cucharadas, incluso de los puños, de las palmas y todo, que son medidas de referencia que utilizamos en la nutrición, ¿sí? Pero ya luego, si es que yo necesito hacer un cálculo realmente de costos, hacer una ficha estándar, obviamente voy a tener que transformar todo esto a gramos, litros y ¿cómo es? Y unidad, ¿sí? Entonces, solo quiero dejar claro eso para que continuemos haciendo el trabajo bien. Como les decía, la próxima semana tenemos que vamos a trabajar con hipertensos y con diabéticos. Con los diabéticos vamos a tener un cálculo un poquito diferente. Entonces, necesito que todo esto, pues, entendamos con claridad. No tengo inconveniente con que vuelvan a hacer el cálculo, revisen ahí cuáles son de pronto los alimentos que hay que cambiar. No tengo problema, pueden volver a subir si desean la tarea para recalificar. No tengo inconveniente. Yo lo que quiero, lo más importante, es que ustedes comprendan a profundidad todo lo que estamos haciendo y que, sobre todo, con la práctica y con el estar revisando constantemente todos estos documentos o revisando, ¿no es cierto?, las calculadoras, pues yo creo que lo hacemos mucho mejor, ¿no? Mucho más rápido, incluso conscientes de lo que realmente estamos haciendo, ¿ya? ¿Ok? Nadie. Nadie dice nada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, nada más que pedirles, si es que van a volver a subir la tarea, hagan el recálculo, revisen bien los productos, porque yo sí estuve, como les digo, revisando y hay cómo bajarle, ya, para poder estar dentro de la recomendación que nos da la pirámide, que son las 1800 calorías. Ojo, no les estoy pidiendo que eliminen raciones de estos alimentos. Les estoy pidiendo que busquen alternativas, ¿no es cierto?, que cumplan el valor calórico de las 1800 calorías, pero que obviamente, ¿no es cierto?, completen o complementen las raciones que yo estoy colocando, ¿sí? Entonces, no bajamos o no quitamos raciones de estas comidas.
Lo que buscamos alternativas que sean menos calóricas y que me permitan estar dentro de las 1800 calorías, ¿ya? Eso pueden hacerlo, si desean nuevamente, pueden volver a subir. Si van a volver a subir, por favor, eso sí, infórmenme, mándenme un mensajito para yo poder estar atenta y revisar, ¿ya? Eso les doy chance para que lo puedan hacer. Bien, no sé si es que tenemos alguna pregunta para el día viernes que tenemos esta prueba que, bueno, Jimenita, yo sé que les informo ya, está en las plataformas y todo, que este día viernes vamos a rendir estas pruebas de diagnóstico de conocimientos. Entonces, la información que vamos a revisar de nutrición, pues bueno, hasta ahora lo que hemos hecho es revisar los conceptos, ¿no es cierto?, del primer parcial, que ustedes tienen toda la información ahí, son preguntas similares a las que tuvieron en el examen. Si bien estoy colocando un ejercicio, posiblemente como son preguntas aleatorias, quizás les toque como que no les toque, ¿sí? Un ejercicio de cálculo. No voy a colocar un ejercicio para todos los cuestionarios, porque como es un cuestionario aleatorio, puede que les toque, puede que no. ¿Sí? Pero como ustedes saben, bueno, cada vez que se sube este ejercicio siempre están los datos ahí, entonces no tienen que hacer revisión de otro material, sino tienen todos los datos ahí para realizar cálculo, ¿sí? Por lo contrario, por lo demás, los conceptos que igual revisamos para el examen van a estar dentro de esta prueba del día viernes, ¿sí? Igual saben ustedes, una prueba que se hace directamente en la plataforma, son preguntas en su mayoría, verdadero y falso, opción múltiple. No, se ha tratado de no utilizar otras herramientas para las preguntas para que ustedes no tarden tanto tiempo en hacer la respuesta correcta de las preguntas. Sí, como digo, quizás les toque, quizás no les toque el ejercicio que podríamos decir que es el único en el que se van a demorar un poquito más, ¿ya? Eso, no sé si es que tienen alguna duda más en cuanto a no sé, en cuanto a los temas. Sí, profe. Disculpe, ¿cuántas preguntas son y más o menos qué tiempo nos dan? Porque nos van a tomar de todas las materias, ¿no es cierto? El Sí, viernes sí, de todas las materias. A ver, nosotros estamos subiendo un banco, bueno, de preguntas. Por ejemplo, el mío del caso de nutrición fue de 40 preguntas, ¿sí? Pero de esas 40 preguntas, de forma aleatoria, se van a tomar 20, ¿ya? Son 20 preguntas que tranquilamente las pueden responder en 1 minuto, incluso en menos, ¿ok? Yo estoy considerando la información teórica que igual se tomó para el examen de primer parcial, ¿ya? Los conceptos, grupos de alimentos, el valor calórico, las referencias de recomendación de consumo de macronutrientes, de micronutrientes, el agua que también vimos, parte de la fibra, ¿no es cierto? Todos estos conceptos que habíamos visto para el examen de primer parcial. Yo no recuerdo si a ustedes les di un cuestionario para eso o les di un poquito la referencia para estudiar la parte del primer parcial. Recuérdenme. Bueno, No, profe, no nos dio. tenían las diapositivas, ¿no es cierto? Sí, de ahí nos mandó a estudiar. Ya, Profe, una consulta. digan. Tal vez esté habilitado para, digamos, más o menos guiarnos o estudiar de las pruebas ya dadas, o sea, ya con las retroalimentaciones, algunas de las pruebas. A ver, no Entonces, te. por ejemplo, están habilitadas para revisar las pruebas que ya hemos dado, más o menos para irnos guiando también de ahí. Ah, de mi asignatura. Ajá. Sí, sí. A ver, ustedes tenían el examen. Déjenme ver si es que tengo. Si tengo habilitado el examen para ver lo que podemos ir haciendo. De pronto es, podemos irnos guiando con el banco de preguntas y yo les voy a ustedes dando una referencia para que ustedes luego eso vayan y revisen. ¿Qué les parece? En estos minutos que tenemos.
Sí, Gracias, me voy a entender. Ya verán. Espérense, entonces voy a entrar a los bancos de preguntas. A ver, de forma un poquito, vamos a hacerlo de forma un poquito rápida, porque como son bastantes, voy a tratar de sobre todo las más importantes, pues hacerlas referencia para que ustedes pues no tengan ninguna duda. ¿Ya? A ver, por ejemplo, hay preguntas sobre el proceso nutritivo, ¿ya? De los conceptos de ración, de alimentación, de nutriente, de alimento, de nutrición, de dieta. Son conceptos que vimos al inicio y que están en la primera parte de la guía, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos preguntas sobre algunos términos, como por ejemplo, ¿qué es la fibra? Por ejemplo, algunos componentes como de los ácidos grasos saturados e insaturados, que también está, bueno, está en las diapositivas y está en la guía también que pueden revisar. ¿Ya? El valor energético, que eso sí es una pregunta que de cajón les va a salir. ¿Cuál es el valor calórico del hidrato de carbono, de las proteínas, de las grasas, del alcohol? Que recuerden que tiene un valor calórico diferente. ¿Ya? Eso también se va a preguntar. A ver. Algunas fuentes de proteínas, fuentes de hidratos de carbono y fuentes de grasa. Eso también. ¿Ya? Recuerden que habían algunas preguntas donde habían ejemplos, ¿ya? Donde ustedes tienen que elegir, por ejemplo, fuentes de hidrato de carbono, entonces se da 3 ejemplos y ustedes tienen que elegir en opción múltiple cuáles son las fuentes de hidratos de carbono, cuáles son las fuentes de proteína y cuáles son las fuentes de grasa. Eso tienen algunas preguntas haciendo referencia, obviamente, a alimentos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, puede estar un ejemplo de fuente de hidrato de carbono, que le salga avena, le sale trigo y le sale manzana. ¿No es cierto? Los tres son alimentos fuente de hidrato de carbono. Pero por ahí hay otra que dice, por ejemplo, leche, manzana y avena. Ya no va a ser esa opción porque la leche, si bien tiene hidrato de carbono, no es una fuente ¿no es cierto? La leche es fuente de proteína. Ese tipo de preguntas sí van a estar dentro de, ¿ya? Hay una pregunta, por ejemplo, hace referencia a qué alimentos reducen el colesterol malo. Recuerden que las grasas poliinsaturadas, mono y polisaturadas, reducen la cantidad de colesterol malo, ¿no es cierto? El colesterol malo. Ya, déjenme ver qué más tengo. Ya, los hidratos de carbono, reconocimiento de hidratos simples, hidratos compuestos, dentro de la clasificación de los hidratos simples, monosacáridos, disacáridos. Ya tenían ustedes una tablita donde estaban cuáles eran los monosacáridos, cuáles son los disacáridos y cuáles son los polisacáridos. ¿Ya? ¿Qué más tengo? Información sobre la pirámide nutricional. Recuerden que también hay en la guía una fotografía de la pirámide nutricional y cuál era la base de la pirámide nutricional que se debía cumplir. Ok, ahí estaba actividad física, también estaba alimentación balanceada, estaba técnicas o sistemas de cocción adecuados, ¿no es cierto? Todo eso está en la base de mi pirámide nutricional. La recomendación también de consumo de grasas, hidratos de carbono y proteínas, esa también es una pregunta que está de cajón, ¿ya? Que van a revisar. ¿Qué más? Ya, ¿cuáles son las proteínas, o, bueno, los aminoácidos esenciales? Revisen, por favor, cuáles son los aminoácidos esenciales, que hay una pregunta donde tienen que ustedes elegir cuáles son los esenciales, ¿ya? Entonces, eso sí revisen, recuerden que son 9. Los aminoácidos esenciales que están en las proteínas. ¿Qué más? Lo de la fibra ya les mencioné. Hay preguntas relacionadas con la fibra. ¿Ya? ¿Cuáles son las vitaminas liposolubles y cuáles son las vitaminas hidrosolubles? Eso también. Ya, dejen ver qué más tengo.
Ya, le estoy dando las más relevantes. Ya, por ejemplo, clasificación de alimentos energéticos, cuáles son alimentos plásticos, cuáles son alimentos funcionales, ¿sí? Alimentos reguladores, recuerden que eso vimos al inicio, ¿no? El aporte de reserva, el aporte de energético, el aporte plástico, cuáles eran los grupos de alimentos que cumplían con este aporte, ¿sí? Algunos conceptos de nutrición también, qué es nutrición, qué era alimentación, eso ya les mencioné. Ya. ¿Qué más? Los ejercicios que ya les mencioné también. Recomendación de consumo de algunas vitaminas más importantes, por ejemplo, el hierro, el calcio, la fibra también, la recomendación de fibra, la recomendación de consumo de agua. Esas también son preguntas que están dentro del banco. ¿Ya? La vitamina C también, algunas funciones de la vitamina C, de la vitamina B12, algunas funciones de la vitamina B6. También hay preguntas relacionadas con esto. ¿Ya? Yo creo que es lo más importante. Ya, entonces, revisar la parte de los aportes, la parte de conceptos que estaba en la primera parte de la guía, grupos de alimentos, cuáles son alimentos fuente de proteína, cuáles son alimentos fuente de grasa, cuáles son alimentos fuente de hidrato de carbono, diferenciar entre la proteína de alto valor biológico y la proteína de bajo valor biológico. Recuerden que la cantidad de aminoácidos que tienen es un indicador. ¿Cómo puedo hacer yo para poder completar el aporte de proteína vegetal? Si las mezclo, ¿no? Acuérdense que había ahí referencia de cómo tengo que yo mezclar las proteínas para que se puedan completar. En cuanto a las grasas, ¿cuáles son las grasas saturadas? ¿Cuáles son las grasas insaturadas? En el caso de los hidratos de carbono, igual, por favor, hidratos compuestos, hidratos simples. Recuerden que en los hidratos de carbono hacíamos una clasificación en monosacáridos, disacáridos, polisacáridos. ¿Cuáles son estos hidratos de carbono que forman este grupo, ¿no? Esos sí pueden revisar, tienen en las diapositivas, tienen también en la guía. Yo creo que leyendo la guía, la primera parte, vamos tranquilamente a poder responder con facilidad estas preguntas. En la guía también ustedes tienen algunas preguntas al finalizar. No sé, déjenme ver si es que tenemos, me confirman. No sé, en la guía ustedes pueden abrir, intenten abrir, por ejemplo, ahorita este momento la guía, por favor. A ver, no recuerdo si es que estaba, hasta qué información tenían disponible. ¿Qué me pasó? Y creo que sí les mandé a ustedes la guía, ¿no? Por correo. ¿Les mandé? Sí, por correo, profe, nos envió. Ya. No, entonces si es que les mandé por correo, entonces está la guía completa. Hay algunas preguntas que también están dentro de la guía, ya que incluso tienen el solucionario en la misma guía, que pueden tranquilamente ustedes consultar. Ahí hay muchas preguntas que se van a hacer, ya que están dentro de la guía y que ustedes pueden consultar. En la última parte de la guía al final tienen los solucionarios. Las preguntas por cada unidad están al final, obviamente, de cada unidad, y los solucionarios están al final junto con la bibliografía. Entonces, también pueden revisar la guía de estudio para que tengan conocimiento de estas preguntas también. Y yo creo que con toda esa información ya que les he dado, se les va a hacer mucho más fácil el poder responder, sobre todo en el tiempo, ¿no? Sobre todo en el tiempo que se les va a dar. Estoy abriendo un ratito la guía para mostrarles un poco el tema de las preguntas. ¿Cuánto tiempo es, profe, por la prueba? A ver, déjenme ver que esa información la tengo en el correo que nos mandó. No, en la base creo que está. El correo que nos envían solo nos dice que es de 9 a 11, pero no nos dicen qué tiempo nos dan en cada evaluación de cada materia. Sí, creo que son 20 minutos. Ya estoy entrando para... Profe, yo creería que es muy poco, 2 horas para todas las materias que tenemos. A ver, déjenme
entrar. No, yo no creo que sea muy poco, porque en realidad son, no son preguntas complicadas, no son preguntas o sea, muy profundas, son preguntas realmente de conocimiento, digamos, general de las asignaturas, ¿no? Y ya a este momento ustedes, después de haber revisado ya el material, después de que dieron un examen también ya de primer parcial, en el caso de nutrición, que fueron conceptos, no es que van a necesitar más tiempo, ¿no? Ya son preguntas mucho más fáciles para ustedes responder, se ha retroalimentado todo, entonces no creo que en realidad sea poco tiempo. No, a ver, déjenme ver, tengo creo Profe, que... una pregunta. En el sí ya han puesto las pruebas para el viernes Ujú. y uno tiene que ingresar y sale en una prueba todas las materias o tenemos que ingresar por materias. Tienen que ingresar, o sea, ustedes van a ir haciendo el ingreso y tienen, por ejemplo, Porque está ahí por profesor, de cada materia. sí, sí, en cada Entonces, materia. A ver, si tú quieres iniciar, por ejemplo, dando las pruebas, a ver, tengo, por ejemplo, una aquí de una evaluación de 10 preguntas que tiene 10 minutos, una evaluación de 20 preguntas que tiene 20 minutos, ¿sí? Lo que se está haciendo es abriendo diferentes horarios para que ustedes puedan ir respondiendo estas pruebas. Son pruebas realmente relativamente cortas. Déjenme ver aquí cuántas preguntas están cargadas. Profe, yo tengo una pregunta. Digan. ¿Hay que pedir el derecho de examen? A ver, con el tema de derechos, en realidad no es que ustedes tienen que comprar ni nada. Ustedes van a tener derecho o van a poder dar el examen sin ningún inconveniente si los valores que están pendientes están cancelados hasta la fecha. Sí, eso no es que tienen que comprar ningún derecho. Solamente, o sea, el requisito es que tienen que estar al día con sus pagos y automáticamente se da el derecho para que puedan dar estas pruebas. No tienen que comprar Ya, adicionalmente pues, un derecho, ¿sí? Porque en estos no son pues, exámenes de interciclo, exámenes finales, son pruebas de control que se están haciendo un poco para poder validar, también considerando la situación en la que estamos ahorita, ¿no? O sea, entonces, es una manera de contingente y sobre todo el requerimiento que nos piden a nosotros para poder validar la la metodología que estamos manejando este momento, ¿sí? Entonces yo tampoco quisiera que ustedes se vayan a estresar demasiado o que... Ustedes son un excelente grupo, eso sí tengo que reconocer y yo estoy muy contenta con el rendimiento que han tenido ustedes, porque realmente no he tenido que esforzarme mucho yo para que ustedes vayan captando la información, ¿no? Y tuve muy buenos resultados en el primer parcial y en la parte conceptual y realmente estoy, digamos que tranquila porque sé que van a rendir buenos exámenes. ¿Sí? Esta segunda parte que estamos ahora viendo, que es más ejercicios, no se va a validar todavía dentro de esta prueba. ¿Sí? Yo lo que quiero validar con ustedes es la parte de conocimiento general en nutrición, ¿sí? O sea, en los conceptos que hemos visto. Y ya, obviamente, para el examen de segundo parcial, el examen final, entonces ahí sí se tendrá que valorar la parte de los cálculos que hemos ido haciendo, incluso el conocimiento general de las patologías que estamos revisando poco a poco. ¿Ya? Entonces, realmente no deberían, creo que no deberían estresarse. Quizás con los exámenes un poquito más de atención al examen de costos, ¿no es cierto? Tal vez por obvias razones, yo sé que necesariamente van a tener que hacer ejercicios y demás, entonces pueden echarle un poquito más de ganas. Porque en realidad yo estoy tranquila porque yo sé que ustedes ya manejan los conceptos, se les va a hacer mucho más fácil, ¿sí? Estoy abriendo este momento en la guía, voy a ir a la unidad número 2 para mostrarles las preguntas que están al final, que igual ustedes pueden considerar para poder realizar esta prueba, ¿ya? A ver, por ejemplo, que es justamente una de las preguntas que les indiqué, ¿ya? Tienen, por ejemplo, aquí el test número 2, ya se visualiza, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, tienen ustedes justamente una pregunta sobre hidratos de carbono. Aquí dice, por ejemplo, cuáles son los monosacáridos y ustedes aquí tienen que elegir cuáles son los monosacáridos, ¿sí? Indique cuál es el valor energético de los nutrientes macro. Ya estas son preguntas que están al final de la guía,
¿sí? Entonces, estos solucionarios de estas pruebas, ustedes los tienen al final de la guía, ¿sí? Si ven, aquí están. Se les muestra la opción correcta de las preguntas que ustedes tienen en la parte de arriba, ¿sí? Tienen aquí los solucionarios. Entonces, pueden echarle un ojito también como para que estén más seguros, que estén más cómodos de pronto con la prueba. Si ven, al final tenemos los solucionarios. Entonces, aquí tienen las respuestas correctas de las preguntas que están en la parte superior en cada una de las unidades, ¿ya? Entonces, como referencia pueden tener eso también. Ya, el tema del tiempo les voy a quedar debiendo porque en la plataforma mía donde están las pruebas de segundo todavía no está cargado cómo es la prueba de ustedes, ¿ya? Ya les voy a mostrar un poquito cómo está, que por ejemplo la Jime tiene cargado ya aquí, por ejemplo, una prueba en primer nivel que empieza a 9:55 y termina 10:06. O sea, tienen como 10 minutos para poder desarrollar. Aquí tienen 10 preguntas, ¿sí? Para desarrollar esta prueba. Entonces, en la asignatura de ustedes, perdón, en el nivel de ustedes todavía no están cargadas las pruebas. Entonces, por eso que no les puedo dar tiempos exactamente. Sí, pero según el correo que nosotros recibimos, tienen alrededor de 20, si tienen una prueba de 20 preguntas, van a tener alrededor de 20 minutos para poder desarrollar esta prueba. ¿Ya? Yo sé que ustedes lo van a poder hacer. Sé que les va a ir bien. Ustedes, como digo, son un buen grupo. Y eso en realidad. Creo que hemos revisado ya, no creo que vayamos a tener inconveniente. El día viernes entonces quedan suspendidas las clases de nutrición porque justamente en este horario van ustedes a tener que rendir los exámenes. Y lo que sí les voy a pedir de favor es que para la próxima semana, el día miércoles, yo les voy a habilitar asimismo, como estuvo habilitado un documento de lectura sobre sobrepeso y obesidad, les voy a habilitar 2 documentos, uno de diabetes y uno de hipertensión, para que desde la próxima semana, el día miércoles, pues podamos abarcar estos 2 temas, ¿ya? Que son los dos temas referentes a cuadros metabólicos que junto con obesidad y sobrepeso estamos iniciando el tratamiento, ¿ya? Entonces, eso. No sé si tenemos alguna pregunta más. No, profe, creo. No. Ok, listo, chicos. Entonces, Profe, diga. yo tengo una pregunta más. Sobre el examen del viernes, ese que nos van a tomar en cuenta como tarea externa, Sí. ¿eso va promediado? Sí, yo les voy eso a promediar. Todavía no sé, porque sí tengo prueba, sí les tomé una prueba también de ejercicio, o sea, yo tengo nota ahorita para las pruebas cortas, entonces no sé si promediarles con las pruebas cortas o promediarle de pronto con una de las tareas, que también tenemos bastantes, sí, de las internas y de las externas, y todavía nos falta, obviamente, porque nos falta revisar patologías. Entonces, sí, se va a considerar obviamente como aporte para una de las instancias, sea tareas internas, externas o pruebas cortas. Incluso nos podemos luego poner de acuerdo con ustedes para ver en dónde podemos promediar. Que yo estaría de acuerdo más bien que lo pusiéramos en una de las tareas internas o externas, porque en pruebas cortas creo que la mayoría tuvo un buen desempeño en la última lección donde les hice subir el ejercicio, creo que a todos les fue bastante bien. Entonces, podríamos ver luego de que den la prueba dónde le colocamos para promediar ya el resultado. Ahí ya. Ajá. Gracias, Pero profe, por la explicación. la calificación que ustedes tienen de esta prueba es sobre 15 puntos, entonces tranquilamente pudiésemos promediarlas con una de las tareas que tenemos, ¿ya? Pero sí, va a ser considerada obviamente, Martita. ¿Ya? Listo, chicos. Bien, les dejo entonces, ya que tengan una buena tarde. Nos vemos con ustedes igual el día miércoles, ya sería directamente, aunque cualquier situación, igual vamos a estar nosotros apoyando con el tema de las pruebas. Cualquier duda que tengan, por favor, no duden en hacerlo, escriban nomás, que estoy atenta, ¿ya?
Ah, y si es que van a subir, por favor, las correcciones de los trabajos, avísenme un mensajito por el WhatsApp para yo poder revisar y estar atenta, ¿ya? Y también los chicos que han subido las tareas y que no están los nombres, que creo que incluso había el de Durán, parece que era uno de las tareas que había subido, pero no sé si es que no estaba el nombre del resto de sus compañeros. Entonces, todas esas cositas, porfa, mándenme un mensajito para yo poder hacer los cambios, ¿ya? Ya, gracias, profe. Listo. Ya nos vemos. Chao. Buena suerte. Súper.